Dios te bendiga de una manera poderosa, de una manera especial. Posiblemente entraste a ver este video por causa de la portada que viste en pantalla. Y sí, vengo a hablarte sobre cómo vencer ese miedo que posiblemente no te deja orar con la luz apagada y siempre tienes que encender la luz. Como vemos, esto es un tema bastante común, un tema que muchas personas lo han tocado, un tema bastante controversial, ya que hay muchas personas que están pasando por esta situación. Y como vemos, la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 verso 12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Y ahí mismo este mismo verso, así como nos explica con qué es que nosotros estamos peleando, también nos da algunas herramientas para nosotros estar firmes ante las acechanzas del diablo y ante los dardos del maligno. Nos habla de la espada del espíritu, nos habla del casco, nos habla del escudo de la fe para poder estar firme ante esas acechanzas. Y posiblemente tú seas una persona de la cual está pasando este momento crítico, que este momento caótico, donde cada vez que te hincas a orar con la luz apagada, tienes que encender la luz porque sientes que hay alguien que te está caminando por detrás. Y hay personas que tienen mucho tiempo peleando con esta guerra, peleando con esta batalla, que cada vez que oran no pueden concentrarse ni siquiera 5 o 2 minutos con el Eterno, porque cada vez que se sienten que se van a conectar, ahí es donde sienten como que algo le está caminando por detrás y tienen que pararse, tienen que mirar hacia atrás, no pueden concentrarse porque hay un miedo dentro de ellos que no deja que ellos puedan conectarse con el Eterno. Ahora bien, hay personas que al momento de orar, al momento de ellos tener su intimidad con Dios, tienen que tener las puertas abiertas, tienen que tener los bombillos encendidos. Y si bíblicamente nos vamos, cuando Cristo estaba hablando sobre la oración, Cristo dijo que te encierres en tu habitación, que cierres la puerta y apagues la luz. Es decir, que si tú eres de una de las personas que está teniendo este problema de miedo, que está teniendo este temor, vengo a decirte algunas herramientas de cómo vencer aquel temor que te está agobiando y que no te deja conectar con el Dios Todopoderoso. Tanto así que hay personas que cuando están orando a Dios no sienten ese miedo de mirar hacia atrás o no sienten ese miedo de que lo están observando, porque hay personas que se levantan a orar de madrugada o a cualquier hora en la mañana, en la tarde, y sienten como que lo están mirando, sienten como que lo están observando y no pueden orar, no se pueden conectar porque hay un miedo que no deja que ellos puedan ver la gloria de Dios. Y es un tema que no simplemente le puede pasar a una, a dos personas, 4 a 5, no. Es un tema que le está pasando a muchas personas. Tanto así que hay personas que me han preguntado sobre ese mismo tema, de por qué razón cuando están orando sienten esa opresión, sienten dardos que le mandan a la mente, sienten guerra, sienten batalla. Y vengo a decirte que a Satanás no le agrada cuando tú te pones de rodillas. Aún a Satanás no quiere ver a nadie orando. Satanás no quiere ver que la gente se conecte con Dios. El privilegio de Satanás, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, es que la gente se aparte de la búsqueda, se aparte del secreto, de que la gente no intime con Dios. A Satanás le molesta cuando un creyente se postra de rodillas, y por eso a veces intentas orar y sientes como que te pasan cucarachas por los pies, como que te pasan arañas, que hormigas te pican, que siente una mosca, que siente un mosquito. Son dardos a veces que Satanás usa para que tú no te puedas conectar con Dios. Posiblemente hay gente que están viendo esto como algo normal, pero la gente que conocen el mundo espiritual y la gente que saben, aleluya, las artimañas de Satanás, saben que esto no proviene de algo normal, sino que viene de acechanza y viene de dardo de fuego que Satanás te está mandando. Y una de las herramientas clave para tú vencer ese miedo cuando estás orando, que siente
que te están observando, que siente que te están mirando, que siente como que algo te pasa por los pies. Y es que cuando tú sientas eso, aunque la luz esté apagada, no la enciendas. Porque si hay algo que tienen los demonios, es que ellos se alimentan de tu miedo. Usted me preguntará, ¿cómo así? Sí. Cuando usted es un creyente que tiene miedo, los demonios se alimentan de tu miedo. Cuando hablo de que se alimentan de tu miedo, es que ellos saben que tú tienes temor, orar solo o orar con la luz apagada, y ellos en ese momento se van a aprovechar de tu miedo y van a comenzar a hacer cosas que posiblemente hagan de que tú te levantes y no te puedas conectar con Dios. Por eso ellos se alimentan de tu miedo, ellos se alimentan de lo que saben que te desconectas rápido de la oración, de lo que ellos saben que te saca en un instante de la presencia. Por eso el creyente no puede tener miedo al momento de orar. Por eso el creyente, antes de orar o antes de hacer un ayuno para Dios o algo, primero tiene que direccionarse con Dios. Y si tú estás pasando esto, vengo a decirte que aunque tú sientas ese temor de que sientes que te están pasando por detrás, y sientes que hay animales, moscas, aquellos que no te dejan orar, yo vengo a decirte que no prenda la luz, que te pongas de pies. Esa es una de las herramientas que te ayudan a vencer el miedo. Si no puedes orar de rodilla, párate. Posiblemente no sea lo mismo, porque cuando nosotros oramos de rodillas, estamos orando, es una representación de una reverencia, de una humillación ante el Todopoderoso. Pero cuando tú sientas eso, que no puedes orar, que sientes que te están observando y tiene la luz apagada, no la encienda. Si entiendes que te sientes incómodo porque no puedes seguir, porque tienes que mirar obligatoriamente para atrás, en ese momento tú te pones de pie y te compaseas y comienzas a clamar y comienzas a reprender y comienzas a desatar y comienzas a atar, y tú verás cómo tú vas a ir perdiendo el miedo, vas a ir soltándote, y ese miedo te va a comenzar a soltar, o tú vas a comenzar a dejar ese miedo que te agobia. Que cuando tú te pones de pie y comienzas a reprender esa malicia que te ataca, esa malicia que te golpea, que te desconecta de la oración, tú, mientras vas haciendo este ejercicio, esta herramienta, verás que va a ser una función y un alimento para tu vida espiritual. Y hay personas que aún no pueden estar solos, no solamente orando. No solamente orando. Hay personas que no pueden hacer un silicio en la iglesia solo. Hay personas que no pueden ir al monte solo. Hay personas que no pueden trancarse unos días a buscar a Dios solo, porque sienten ese temor, sienten ese miedo, sienten esa batalla. Y yo voy a decirte que cuando tú sientas ese miedo, sientes esa batalla, ahí es donde tú tienes que hacerlo, aunque sientas temor. Porque tú nunca vas a vencer a Satanás con algo que tú entiendes que Él te lo envía para que tú no te conectes con Dios, si tú no tomas una decisión de hacerlo aunque tú sientas miedo. Que aunque tú sientas temor, no dejes de hacerlo, porque tarde o temprano esa oración que aunque aún la estás haciendo con esfuerzo y sacrificio, van a hacer un efecto en el mundo espiritual, y esa misma oración te van a servir como herramienta para vencer aquello que te está atacando. Y veo personas que están pasando estos momentos, es bastante lamentable, que cuando se acuestan, que cuando se levantan a las 3 de la mañana, cuando se levantan a orar, cuando sienten ese deseo de que Dios lo levanta, y cuando van a orar, que se hincan, inmediatamente no pueden concentrarse porque sienten que eso pasa. Y yo creo que es un tema que nosotros como creyentes deberíamos de analizarlo y reflexionar y entender de que no es normal de que cada vez que tú quieras intimar con Dios sientas estos tipos de cosas. No es normal. Ahí debemos entender que son dardos y acechanzas del enemigo para que nosotros perdamos lo que Dios nos va a entregar. Mira,
Hay veces que estamos conectados con Dios, que estamos tan conectados, y estamos a punto de recibir algo, y por causa de una interrupción, a veces no podemos escuchar la voz de Dios en ese momento. No podemos escuchar la voz de Dios en ese instante, porque ya sea por miedo, o sea de porque alguien nos interrumpió, ya ahí perdimos eso que posiblemente íbamos a adquirir en ese momento. Por eso yo recomiendo que a todo aquel que va a llorar y en su casa vivan una cantidad de personas, ¿verdad? O alguien que tenga una familia. Estoy hablando de una persona que no viva solo, que tenga una familia, que vivan cierta cantidad de personas en el hogar. Antes de ir a orar, primero de un aviso. Cuando digo que de un aviso, no me refiero a que las personas tienen que saber qué clase de oración tú vas a hacer, no. Sino que tienes que dar un aviso, tienes que decir, yo voy a orar y mi momento de oración, mi momento con Dios es un momento que hay que respetar. Es un momento que debemos de hacer reverencia. Y yo voy a orar y no me gustaría de que nadie me toque la puerta sin ningún motivo, o de que nadie me haga bulla sin ningún motivo. Por eso cuando nosotros tenemos una familia, es importante avisar, sea a nuestros hijos, decirle, mira, yo voy a orar, no me toque la puerta, mira, yo voy a orar, si me están buscando, dile que venga más tarde. Porque hay cosas que nos desconectan. Y posiblemente Dios está a punto de entregarte algo. Y por causa del miedo, o por causa de que te interrumpen, no puedes recibir eso que Dios estaba a punto de entregarte. Tú dirás, pero posiblemente sea ya por una causa justa. Está bien, claro está, por una causa justa. Pero a veces hay que entender que Satanás usa muchos métodos para desconectarte. Hay veces que hay personas que no acostumbran a visitarte. Y en el momento que tú estás orando, que estás conectado con Dios, que sientes que estás a punto de recibir algo, ahí te van a buscar. O al momento de ir a la iglesia, que te estás cambiando, que estás preparado, de repente viene una visita y te tienes que quedar en la casa y no te puedes congregar. Yo vengo a decirte que eso es algo incorrecto. Para mí eso es algo no válido. Cuando un creyente está a punto de partir a su iglesia y alguien lo va a buscar y llega una visita, quedarse en su casa porque llegó una visita, yo entiendo que lo más recomendable es aprovechar el momento de que llegó la visita y llevarla a la iglesia. Entiendo que son dos temas diferentes, el orar con la luz apagada y este que estoy hablando, pero Dios sabe por qué introduzco este tema en el camino. Entonces lo correcto es que cuando venga una visita que quiere interrumpirnos de lo de Dios, o interrumpirnos a la hora de ir al servicio, es decirle a esa persona, vamos para la iglesia, o ven cuando yo venga de la iglesia y conversamos, porque Satanás es bastante astuto. Y a veces los demonios tienen un privilegio que nosotros no tenemos. Usted dirá, ¿cómo así? Por eso el creyente no puede estar contándole todos sus sueños a todo el mundo. No puede estar hablando lo que Dios va a hacer contigo, con todo el mundo. Porque hay gente que tú le cuentas lo que Dios va a hacer contigo, y por causa de tú contarle lo que Dios va a hacer contigo, ellos dan una expresión o una respuesta contraria a lo que Dios te dijo, y te pueden persuadir y tú no creer a las palabras que Dios te dio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la experiencia que nosotros tenemos con Dios en el secreto es una experiencia que Dios nos permite que nosotros tengamos el privilegio de tenerla, que Dios nos revela a nosotros. Somos privilegiados de que de que tenemos ese encuentro con Dios. Y yo creo que hay cosas que Dios nos revela a nosotros, no para que nosotros lo estemos impartiendo. Porque cuando Dios nos da una palabra y queremos que nosotros lo compartamos con alguien, Dios va a poner el sentir en nosotros de que hagamos eso sin nosotros hacerlo por nuestra propia voluntad. Y yo entiendo de que hay muchas maneras de cómo Satanás de tener cosas que Dios tiene para ti. Por eso hay que siempre estar conectado con el Eterno y vencer ese miedo que nos ataca día y noche, que aunque sentamos cuando estamos orando, que nos están pasando por detrás, ahí es donde nosotros tenemos que orar, ahí es donde nosotros tenemos que creer en Dios y entender que lo que está pasando no son cosas normales, que lo que está sucediendo son cosas anormales, para que nosotros no podamos conectar con Dios, no podamos intimar con Dios. Por eso vengo a decirte que
Para vencer ese miedo hay que atacar eso que nos provoca miedo. De la única manera que tú puedes vencer ese miedo que te ataca, que no te deja conectar con Dios, es haciéndolo aunque sientas ese temor. Porque a través del camino vas a darte cuenta que lo que te estaba impidiendo orar no era algo normal. Era algo que quería desconectarte de lo que Dios va a hacer contigo, o de lo que Dios quiere hacer contigo, o de lo que Dios está a punto de hablarte. Por eso vengo a decirte, tú que estás pasando por ese momento crítico, por ese momento fuerte, que no puedes conectarte con Dios, vengo a decirte que aunque no sientas orar, que ores, aunque no sientas levantarte, que te levantes, aunque sientas que algo te dice que prenda la luz porque sientes miedo, no prendas la luz. Si sientes que no puedes orar de rodillas, ponte de pie. Pero hay herramientas que nosotros tenemos que usarla, y verás cómo vas a vencer aquello que te está agobiando. Dios te bendiga y Dios te guarde.